Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya casi nos vamos de vacaciones, ya casi, pero todavía hay que hablar del Gran Premio de Hungría. Un gran premio que nos dio emociones hasta la última vuelta, literalmente, con esos McLaren peleando. Ya entraremos en la disputa, que siempre decimos, ¿no? ¿Quién se lo merecía, quién no? Lando cometió ese error en la arrancada, pero bueno, después la estrategia arriesgada lo benefició y también sabemos que las estrategias son parte de la máxima categoría. Lo benefició y por más que Oscar intentó alcanzarlo y que sabemos que traía un gran ritmo y que a lo mejor, ¿no? En el mundo del merecer se la merecía por lo que había hecho a lo largo de la carrera, pero bueno, pues así es la Fórmula Uno muchas veces habrá quien crea en la suerte y crea y quien no, pero creo que en esta ocasión eh, Lando también se vio beneficiado de alguna forma por la suerte de poder ejecutar una estrategia a una sola parada que le dio esa posición. Pero bueno, polémica también con Ferrari después de lo que vimos en Spa, que parecía que ya veían la luz. Después llega esa pole magnífica de Charles Leclerc y todos los tifosi. Era una fiesta porque decíamos, puede ser esa gran oportunidad de la primera victoria en un gran premio de esta temporada. Y todo se desmoronó, desesperación, frustración. Por el otro lado, Lewis Hamilton, que dice que lo que se necesita en Ferrari es cambiar al piloto. O sea, bueno, novatos que siguen puntuando, un Fernando Alonso. Bueno, vamos a poner el equipo completo, ¿no? Aston Martin, que sorprende y mucho, mucho que nos deja el húngaro ring para estas vacaciones. Así que bueno, pues aquí estamos. Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo para hablar de este último antes del parón. ¿Cómo estás, Mejí? ¿Qué tal, Gis? Cris, formuleros, pues la verdad muy interesante. Estuvo todo el fin de semana con muchas sorpresas, con ese gran momento de Leclerc y de Ferrari, que luego en la última parte de la carrera se desvaneció por completo con esa misteriosa pérdida de rendimiento, que ya hablaremos un poco del tema. El equipo McLaren que nos está demostrando que les está dando a sus pilotos, a ambos, las mejores oportunidades cada uno de ganar la carrera, incluso si eso implica que se van a encontrar en pista y que van a correr el riesgo de acabar chocando como pareció, estuvieron cerca de hacerlo en un par de ocasiones, incluso en las prácticas libres en un momento dado el viernes. Así que una carrera que nos ha dejado muchos ángulos. Nuevamente Gabriel Bortoleto mostrando esa gran progresión, 6 carreras seguidas en los puntos para Sauber. Aston Martin como que pasa de ser el peor la semana pasada a ser el mejor del resto en esta, pero no saben por qué. No. Y bueno, y por el lado de los pilotos latinoamericanos, que obviamente cuenta Bortoleto, pero también ese título que ha conseguido su compatriota Rafael Cámara en la Fórmula 3. Hemos tenido en los últimos años 3 brasileños campeones en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3. A mí incluso se me ha olvidado Felipe Drugovich, pero hace nada quedó campeón de la Fórmula 2. Y ahora Gabriel Bortoleto, campeón de la F3, la F2. Y ahora Rafa Cámara fue campeón el año pasado de la Fórmula regional, este año campeón de la Fórmula 3. Es piloto de la escudería Telmex, de hecho, porque ellos en una selectiva lo tomaron para la selectiva global que estaba haciendo Ferrari y gracias a eso también hoy en día es piloto de la Ferrari Driver Academy. Bueno, corre con los logotipos de Claro desde hace un tiempo y los luce con mucho honor y con mucho orgullo, ¿no? Así que un fin de semana bien interesante, que hemos tenido carreras con lluvia, la Fórmula 3 corrió con muchísima lluvia, incluso habilitando el DRS cuando la pista estaba mojada, algo que no había visto, pero que resultó un experimento interesante en un circuito que no es tan rápido como Spa. Así que, bueno, nos vamos de vacaciones, pero con un campeonato muy apretado, porque de nuevo cae la diferencia por debajo de los 2 dígitos. 9 puntos separan a Lando Norris de el líder Oscar Piastri, y por lo visto este fin de semana y ya la semana anterior se había esbozado también que McLaren está dispuesta a darle a sus pilotos las mejores opciones estratégicas, incluso si alguno de los dos al final del día probablemente va a decir el otro lado del box tuvo la mejor estrategia, pero así lo aceptan basados en sus papaya rules. Así es. Bueno, y hablabas de pilotos latinoamericanos. Cristian González Rocco, explícame esas dos paradas de Alpine, por favor. 7 segundos y 11 segundos con Franco Colapinto. O sea,
dime por favor. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Porque, en realidad no se puede explicar. No, no, Tienes yo no 11 tengo una explicación. segundos. Tienes 11 más 7, 18 Bueno, segundos. uno se ríe para no llorar, ¿no? En estos casos, la verdad que fue muy triste lo que pasó con Alpine con sus dos pilotos a lo largo del Gran Premio, ¿no? Un fin de semana que empezó muy mal, que parecía que se había acomodado un poco mejor en la clasificación cuando Franco consigue clasificar decimoquinto, posteriormente ocupa el decimocuarto lugar por la penalización o por haberle quitado el tiempo de vuelta a Antonelli, con lo cual uno decía, bueno, largás 14 en Hungría, que no, nadie se pasa, donde habrá que trabajar bien con las estrategias, no es malo para lo que es Alpine, ¿no? Pero bueno, después la carrera no empezó bien para Franco, porque ahí pierde algunas colocaciones en los primeros metros, salir por afuera en la curva 2 con un auto algo indócil al comienzo, y ahí pierde unos puestos. Después le pierde el puesto con Gasly, ¿no? Que evidentemente le deja el espacio, le pide que lo deje superar. Y de ahí en adelante, cuando aparecía la opción de poder recuperar, bueno, digamos, viene la primera parada, 11 segundos parado en la zona de boxes, vos decís, dentro de todo, es malísimo, pero dentro de todo, bueno, cae, queda solo en la pista, va a poder hacer un ritmo más o menos lógico, que es lo que pasó, se recuperó. De hecho, cuando entra Antonelli a boxes unas vueltas más adelante, sale detrás de Franco, o sea, Franco se pudo recuperar bastante bien, girando con aire limpio. Y después viene la segunda parada, a mi modo de ver, demasiado temprano, o el auto evidentemente tiene una configuración que no permite que el neumático pueda durar, y otra vez, ¿no? 7 segundos y fracción para volver al fondo y bueno, entrar en una situación muy compleja que después termina, bueno, derivando en ganar una posición por el abandono de Berman, y en ganar otra posición por la penalización a Gasly, que también se desinfló y se cayó a pedazos sobre el final. Con lo cual muestra que Alpine estuvo mal en todo sentido, ¿no? Con lo estratégico, con un auto que no funciona, que maltrata los neumáticos y con malas decisiones en la zona de boxes y con malas prácticas a la hora, en el caso de Franco, porque con Gasly tardaron 2 segundos y medio en el único momento en el que paró en boxes, pero bueno, con Franco se juntaron todos estos momentos que lo retrasaron aún más. El propio Franco decía que al salir tan atrás también tuvo que dejar a pasar un montón de autos que le iban quitando la vuelta, con lo que perdió como 15 segundos más. Y bueno, era un panorama, la verdad que muy complejo. Cuando vos, digamos, no tenés la herramienta para pelear, por lo menos tienen que darte condiciones como para marcar el mejor papel posible. Bueno, acá se dio todo mal, ¿no? Y ojalá que el receso sirva para reflexionar, para ver cómo encarar la última parte del año, y para, por lo menos cuando aparece una opción o una oportunidad de estar un poquito más adelante, bueno, poder aprovecharla, ¿no? Creo que, bueno, Alpine está en un lugar bastante incómodo y parece no poder salir del pozo y no hay demasiadas expectativas, ¿no? Para lo que es este auto en lo que queda de la temporada, aunque uno siempre tiene la esperanza de que en algún momento algo pueda pasar. Pero bueno, este es el panorama para Colapinto, ¿no? Sí, sobre Te todo pasaste de porque los 11. ¿Qué dijo Diego? Que me pasé de los Te- 11, sí. Sí, claro. Fueron 18 pero minutos. Oye, y no, y sobre todo complicado pensando en el panorama de lo que hemos venido diciendo, ¿no? De que ya se está pensando mucho más en el 2026 que en lo que resta de la temporada. Pero bueno, a ver, me gustaría empezar con Ferrari por el hecho de la ilusión que provocó durante el fin de semana, ¿no? Con esa vuelta increíble de Charles, ¿no? Fue una sesión, una Q3 un tanto compleja, sobre todo por la cuestión del viento, ¿no? Varios pilotos de alguna forma se vieron como afectados o tuvieron que, que saber manejar la situación por el viento que se estaba presentando en el Húngaro Ring. Diego, tú estabas ahí, tú lo viviste. Pero bueno, Charles sorprende por, digo, por la situación, no porque sea Charles, porque sabemos que es un gran clasificador, pero bueno, sorprende porque supera a los McLaren, se pone en esa pole, y después el domingo
durante 39 vueltas lo hizo perfecto, ¿no? O sea, mantuvo el ritmo, llevaba el liderato, se veía bastante cómodo, pero viene esa parada en pits, la segunda parada en pits, que cambia totalmente a la Ferrari, ¿no? O sea, el ritmo se empieza a desplomar, cae más de 30 segundos en 30 vueltas, los mensajes de radio de Charles desesperado diciendo que lo tienen que escuchar, que no es posible, que no le hagan caso, que ya sabían a lo que iban. Y se habla mucho de que él pensaba que le habían hecho un ajuste en el alerón. Después, que es este misterio que no sabemos de realmente qué es lo que está pasando, se habla de un problema del chasis, pero también y sabemos mucho todos los problemas que ha venido arrastrando Ferrari con la cuestión del fondo plano, de la planca, del plank, de la plancha esta que tienen los autos y que tiene que tener un cierto desgaste, que recordemos que a Hamilton de hecho lo descalificaron en China por ese tema. Entonces se han cuidado, han sido extremadamente cuidadosos con ese tema. Se le preguntaba a Fred Vasseur si era por ahí, él decía que no. Entonces, es este sol y sombra que sucede de un mismo lado del garage con Charles y por el otro lado, pues toda la situación de Luis que a mí me parece súper duro ver a un 7 veces campeón del mundo tocar fondo de esa forma, escucharlo en su... A ver, mucho podemos decir que a lo mejor es parte del drama, porque hay mucha gente que no le cree mucho a Lewis Hamilton de repente sus declaraciones, pero lo que yo sí creo de Lewis es que es muy transparente, como que lo que dice lo siente, ¿no? Digo, lo que siente lo dice, ¿no? Y de hecho al día siguiente le volvieron a preguntar de que, oye, pues como rectificar lo que dijiste ayer de que tal vez Ferrari deba de cambiar al piloto y él como, no, es que simplemente es lo que siento, o sea, no puede ser que mi compañero, ¿no? O sea, esté en la pole y que yo no pueda ni siquiera acercarme, o sea, que yo haya quedado eliminado en Q2. Entonces, eh, no creo que sea una cuestión de que él, eh, que no quiera estar o que esté desanimado, sino más bien es esta frustración, ¿no? Hablando de no poder lograr los resultados. Sí, yo creo que hay que verlo, bueno, primero diría que hay que ver lo positivo de Ferrari, y es que en las últimas dos carreras han sumado un podio y bien habrían podido ser dos, Claro. pero consiguieron una pole inesperada en condiciones que tal vez ayudaron más a Leclerc que a los McLaren, pero igual, la ventaja que traía McLaren era suficiente antes de la clasificación como para pensar que iban a ser el 1-2, y pues al final quedaron uno en la primera y otro en la segunda fila y por delante de ambos por un margen mínimo, pero suficiente ha quedado Leclerc, que ha resuelto mejor ese momento de la clasificación en el que hubo que improvisar más, como también saber dónde jugársela y dónde no, y tratar de leer lo mejor posible las condiciones, porque sí, aunque probablemente fue menos sensible a esas ráfagas que estábamos teniendo el sábado en la tarde, que cambiaban de dirección también de repente durante la propia Q3, pues al final lo resolvió mejor que sus rivales y por eso consiguió esta pole, ¿no? Pero lo triste es que seguimos hablando de que creo que de las últimas 16 poles de Leclerc solamente una la ha convertido en victoria, que fue la que es pues hoy en día su victoria tal vez más importante, porque fue la victoria en su Gran Premio de Casa en Mónaco el año anterior, ¿no? Pero eh, sí, positivo eso, positivo que hasta que hizo su segunda parada en boxes estaba en control de la carrera, iba liderando. Apretado, sí, lo traía muy presionado Piastri. Seguramente era más rápido Piastri, pero había que pasarlo y no lo estaba consiguiendo, ¿no? Ya había pasado más de la mitad de la carrera y no lo estaba logrando. Luego, ¿qué pasó en la última parte? Bueno, todos son teorías, porque al final perder tanto ritmo solo por querer de alguna forma proteger el coche y que acabe siendo legal en la revisión, en esa medición del plank, que no esté más desgastado de lo que debe estar, que no esté por debajo del peso mínimo, porque también, pues es otra de las teorías, ¿no? Leclerc lo primero que reclama después de que hace su segunda parada en boxes es, ahora me toca ahorrar combustible. Claro, si ahorras combustible también puede ser por un tema de peso, pero claro, eso también tiene que ver con la forma como
se ahorra, también ayuda a ahorrar un poco ese desgaste del plan en las zonas de más alta velocidad, ¿no? Y ahí se vio vulnerable, ¿no? Vimos como justamente lo alcanzó Russell y lo adelantó, básicamente cuando él se quedó sin el impulso de la batería al final de la recta. Leclerc me parece que ahí dejó la puerta completamente abierta, o sea, él sabía que estaba teniendo menor velocidad final hacia el final de la recta y se movió ya muy tarde cuando ya Russell estaba ahí, o sea que bien penalizado, pero pues una penalidad que al final no hace nada, ¿no? No cambia esa situación porque tenía hueco suficiente detrás para que le pusieran otras 3 o 4 penalidades de estas y no iba a pasar nada con su posición al final del Gran Premio, que igual para él quedar fuera del podio, cuarto, quinto, sexto, le iba a dar exactamente lo mismo porque él lo que quería era ganar la carrera, ¿no? Y como mínimo quedar en el podio, pero incluso antes de la segunda parada él ya decía, no, no, si acabamos en el podio va a ser un milagro, ¿no? Y creo que seguramente pues van a tener que entender qué ha pasado ellos. Lo que me sorprende también un poco, más allá de que hayan perdido tanto ritmo y que hayan sido casi que segundos por vuelta más lentos hacia el final, uno ve la curva de los tiempos de vuelta de Leclerc y al final es como que iba realmente muy despacio, ¿no? Y en la radio pues tampoco se escucharon instrucciones muy específicas. Bueno, puede ser que si realmente se aumentaron tanto las presiones de neumáticos, pues se hayan degradado muchísimo y simplemente pues perdieron mucho rendimiento por esa razón también, ¿no? Entonces se suma a que pusieron más presión de neumáticos, que tenía pues tener que ahorrar combustible o esta falta del impulso eléctrico al final de las rectas que le quitaba alguna décima por vuelta, pero pues estamos hablando del Hungaroring que tiene solamente una recta considerable y no es la más larga tampoco, entonces como que eso no explica todo, entonces no sé si es una suma de las cosas o si hay algo más con este tema de chasis, que es como lo denominó Leclerc en sus entrevistas al final de la carrera. Fred Vasseur pues tampoco dio más luces y sí dijo que fue que no se lo explicaban realmente, ¿no? Misterioso, ¿no? Misterioso y desafortunado, sobre todo que acabe tan mal por lado y lado, ¿no? Porque Hamilton no estaba mm, ni un poco menos deprimido el domingo que el sábado, ¿no? El sábado obviamente fue el golpe duro porque nunca había quedado eliminado de la Q3 en Hungría, su segundo mejor circuito estadísticamente hablando. 8 victorias, 9 poles, 12 podios, siempre en la Q3 salvo 2014 porque se incendió el coche, no porque no rindiera, esta vez simplemente no tuvo la velocidad para llegar a la Q3. Y en la carrera, pues nada, o sea, acabó donde empezó, no pudo hacer ningún progreso, ni siquiera pues quiso ir a pelear la posible sanción a Verstappen con los comisarios, lo dejó pasar porque bueno, esto no le iba a cambiar la vida y era pues tirar energía en algo que pues ya no le aportaba a nadie, lo que quiere es irse de vacaciones, olvidarse y reflexionar y ver cómo logra regresar más fuerte, que yo creo que lo va a hacer, ¿no? El tema es que parece que todas las mejoras que han traído últimamente no le están sirviendo a Hamilton y sí le están sirviendo a Leclerc, porque Hamilton no ha dicho una sola palabra positiva más allá de qué bueno que haya partes nuevas sobre lo que fue esa suspensión trasera que incorporaron para este último doblete europeo antes de la pausa de verano. Entonces, sí, es increíble que lleguemos a esta altura del año a las vacaciones y estemos hablando qué mal la temporada de Hamilton y que esté tocando fondo justo antes de esto, ¿no? Que por fortuna va a cambiar mucho el reglamento del año entrante, porque si no fuera así, creo que sería incluso más preocupante y pondría un poco más en tela de juicio el futuro de Hamilton con Ferrari, pienso yo. Menos mal que hablé más de 11 segundos yo, ¿no? Ah, pero tú no, yo, a mí no me dieron cuánto. Les voy a No, poner ya el relojito aquí, así voy a tener sí. uno un reloj de arena para que se limiten en el tiempo. Si no, este Eh, va a durar 3 horas. lo de Hamilton no tuvieron la sensación. Yo lo noté mal, realmente lo noté mal, porque incluso vi la entrevista y como que estaba muy pensativo y tardó en contestar. O sea, pero queda ahí en un lugar la posibilidad de que haya utilizado un poco la ironía o el sarcasmo a la hora
de expresar eso que dijo el día sábado, ¿no? De que necesitan otro piloto, de que, bueno, soy un inútil y un tipo que ganó todo lo que ganó y todo. Yo sé que Hamilton tiene una personalidad así muy especial, que de repente se le nota cuando no está de humor, todo. Así como pasa eso con él, también pasa que se recupera de las malas mucho más fuerte del momento en el que las cosas no salieron bien, ¿no? Porque es una forma de ser de él, de recuperarse, de siempre ir por más, y yo creo que va a pasar eso en lo que queda del año, salvo que todas estas cosas que está viviendo en esta experiencia 2025 lo lleven a tomar algún tipo de decisión respecto a su futuro, pero no lo sé. Yo, por lo general, o sea, no lo vi bien anímicamente con lo que está pasando. Ya desde hace tiempo que lo veo con un semblante distinto al que era el suyo como característica, pero por otro lado, también lo que decía recién, siempre es alguien que ha demostrado salir adelante de todas las situaciones que le toca vivir. Entonces, Bueno, eh, Cristian, tiene, sí, tiene tatuado en la espalda, dice Still I Rise, o sea, sí, Sí. siempre se levanta de vuelta sí, y sí, por siempre lo eso, ha por eso. llevado en su casco, o sea, es Es como así, que, por eso sí, digo, Y lo va a es, hacer. es una característica de él, de su personalidad. Pero digo, se lo ve golpeado. Entonces, sí. veremos qué pasa, ¿no? Si toma alguna decisión o no, o si seguimos con Hamilton para rato en Ferrari, si Ferrari también puede solucionar estas cuestiones que hacen que él pierda la confianza en el auto o no esté cómodo con el manejo de este auto. Será un tema a ver. Y bueno, lo de Leclerc, entiendo eh, bueno, ellos mismos manifiestan que había un problema en el auto en el último tramo de la carrera y entiendo perfectamente todo lo que vos describís, Diego. Hay un montón de elementos que se pueden sumar, pero llamó mucho la atención cómo se vino abajo, ¿no? Y cómo termina perdiendo esta oportunidad. Y además, como había un margen, se escaparon tanto los de adelante que hasta había tiempo, si eventualmente había un problema con la goma, de poner otro juego y ver qué pasaba, porque no iba a perder la posición eventualmente. Entonces, y no se hizo, ¿no? Es como que, bueno, ya está, tenemos este problema, sobrevivamos de la mejor manera que podemos y vamos hasta el final, y es lo que terminó haciéndose. Pero bueno, por lo menos un destello de ese Leclerc el sábado que le puso un condimento extra a una clasificación que por lo general, por cómo venían dándose las cosas, iba a ser para los McLaren, ¿no? Y los McLaren que yo no, tenés razón, no me acordaba de ese momento en los entrenamientos, ahora me vino a la mente esa imagen cuando casi se tocan los dos. Y después, bueno, esa definición de la carrera, si quieren pasamos al tema McLaren, donde estuvieron muy cerquita de terminar dos afuera. Estoy seguro que, y lo hablamos la otra vez, esto va a pasar en algún momento del año. Se viene el toque entre los McLaren, creo que es inevitable. A medida que estén más cómodos en la punta, va a suceder. No pasó por casualidad y me quedó la duda de si Piastri esperaba una vuelta más, porque tenía otra oportunidad, si no lo iba a poder pasar. Quedó ahí como, se apuró o hubiese terminado de la misma manera. No lo sabemos, nos queda la duda, pero bueno, cuando uno ve el hueco lo tiene que intentar y acá, bueno, estuvo a nada de equivocarse y terminar con los dos McLaren afuera, ¿no? Sí, sí, yo creo que, a ver, cuando tuve la oportunidad de preguntarle a Lando después de la carrera, o sea, yo le pregunté, ¿tú habrías hecho lo mismo? O sea, tú en la posición de Piastri, sin poder acercarte lo suficiente, la victoria en juego, te lanzas desde tan atrás y él reconoció que probablemente él habría intentado lo mismo, ¿no? O sea, está bien, se entiende que políticamente quiera mantener las cosas bien y que pues se sigue hablando de esta gran relación que tienen los dos como compañeros de equipo pese a que están peleando el título. Pero bueno, o Bueno, sea, en es... Canadá se quiso meter por un lugar que no existía. Ah, no, 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 Bueno, es que ahí claramente sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, va en esa dirección de que entiende que cuando hay la oportunidad hay que lanzarse y que pues
Si la vio cuando no existía en Canadá, probablemente lo habría intentado también aquí. De hecho, el incidente que cito de la práctica libre, ahí era al revés. Venía saliendo de boxes Norris y casi acaba chocando a Piastri, que le tuvo que dar un poco el espacio. En una práctica libre que no hay nada en juego, ¿no? Y esta vez también él tuvo que soltar un poco el freno para dejar espacio para Piastri. Si él no deja el espacio, chocan. O sea, Norris directamente evitó el contacto. Y tuvimos la oportunidad de preguntárselo, que me invitaron al podcast de Fórmula 1 de F1 Nation. Estábamos en McLaren, vino Lando Norris y cuando lo estábamos dialogando, le lanzó la pregunta a Tom Clarkson, ¿soltaste los frenos? Y él como que dudó en hablar, pero dijo, pues, sí, pues, yo lo veía, yo sabía que veía y claro, él vio el humo y dijo, hay que darle espacio, ¿no? Entonces, bueno, ya en los primeros metros de la carrera habían tenido ahí la primera lucha cuando arrancó mal Oscar, Lando arrancó mejor, trató de irse por el interior pero le cerró la puerta directamente Piastri, no que tampoco estuviera metido ahí Norris, pero estaba claramente mostrándole que él quería ir por el interior. Un poco también la succión de Leclerc le dio algo de velocidad ahí hacia la curva número uno y pudo consolidarse por delante de su compañero. Y de alguna forma eso también pesó para que luego se fuera hasta el quinto, Lando Norris, ¿no? Que entonces eso es lo siguiente. Ok. Estas Papaya Rules son una versión actualizada, mejorada de las reglas de engagement de, por ejemplo, que tenía Mercedes cuando peleaban Hamilton y Rosberg, ¿no? Porque en esa época, yo recuerdo muy bien que esto de dos estrategias distintas, no, 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 no. Las estrategias son las mismas, ¿no? No jugaban tanto con esa división estratégica dentro del mismo garaje como lo está haciendo McLaren. Y es algo que yo le pregunté, bueno, se le he preguntado varias carreras, sobre todo a Zach Brown, y al final lo ha dejado abierto, ¿no? Lo dejó abierto para Spa, donde seleccionaron distintos compuestos. A ver, está claro que también a Norris no le quedaba otra y a su lado del garaje no le quedaba otra. O sea, o hacía eso o quedaba detrás, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Pues, hombre, arriesgarte, ¿no? Creo que era la relación riesgo-beneficio era bastante obvia que se inclinaba hacia, pues, intentarlo, porque, pues, si sale mal, pues quedamos donde estamos más o menos y ya. Claro. Pero si el otro puede darme la victoria, porque está ahí Leclerc interfiriendo en la lucha entre los dos, pues bien, y es exactamente lo que hizo, pero lo ejecutó bien, ¿no? Y Lando, pues digamos que no se vino abajo, sí, la salida no fue lo agresivo de nuevo ahí, o sea, fueron dos momentos en los que él como que preservó un poco la cosa dentro del equipo y como que lo dejó pasar y ya está, pero sobrevivió, había que sobrevivir, eso lo tiene claro, lo que no puedes no acabar una carrera, tocarse en la primera Mm. vuelta y al final pues ha sabido ejecutar perfectamente la estrategia y defenderse de los embates de su compañero de equipo en esa parte final. Me gusta la parte de que en muchas ocasiones les están dando a escoger, ¿no? O sea, como que les están abriendo la opción de que ellos elijan su estrategia. Porque me parece que eh, eso es algo también importante del piloto, ¿no? O sea, esa pericia que pueda tener el piloto de leer la situación en la carrera, de cómo están los neumáticos y de ver más allá de lo que está viviendo en el momento marca la diferencia con grandes campeones, ¿no? Y me parece que el que les están abriendo la puerta para hacerlo es bueno para, sí, a lo mejor para seguir generando esta competencia, pero también para marcar la diferencia entre cada uno, ¿no? Siento que si se van como muy by the book, entonces a lo mejor puede crear más polémica el que haya estrategias diferentes, pero al final ellos solitos están decidiendo ese destino, ¿no? A diferencia Sí. de ponerlos, de que, a ver, todos vamos a hacer la misma, ¿no? En este caso, por ejemplo, o sea, a Oscar, ¿no? Le preguntaron desde el principio, oye, ¿crees que podamos ir a una parada? Y él, no lo sé, es muy temprano, no sé qué, pero claro, también su situación era muy distinta, como ya lo decías. O sea, él Pero tenía Gis, a esos eso fue en rivales la vuelta 7. en O la sea, vuelta mucho 7. antes, ya le estaban preguntando. O sea, qué bueno que lo dices porque hay gente que dice que le sirvieron la peor estrategia y nunca le No, a dijeron él se lo a preguntaron Oscar, antes que desde a, la que vuelta a 7, exacto. Lando.
exacto. Entonces, No, de ahí, obviamente te digo, o sea, también era una situación distinta. Como mencionabas, él estaba con Leclerc, tenía que hacer el undercut, también venía Russell, ¿no? Era una situación muy distinta a la que venía enfrentando Lando, que cuando le preguntaron, pues dijo, pues venga, vamos, ¿no? O sea, ¿qué tengo que, o sea, qué más puedo perder? O sea, ¿puedo ganar o puedo quedarme en la misma posición en la que ya estoy? Entonces fue una forma de arriesgarlo, pero me gusta y me recordó mucho, y curiosamente lo he mencionado en el episodio pasado y lo vuelvo a mencionar, pero siento que en Mercedes eran mucho más rígidos con ese tipo de cosas y Niki Lauda era el primero. O sea, ¿me se acuerdan cuando Barcelona, Niki Lauda era el que estaba fúrico y lo sentó a los dos pilotos a hablar así de que esto no puede ser porque el equipo es primero que sus orgullos y que sus campeonatos y que sus puntos, ¿no? Entonces, me parece que a pesar de que muchas veces hemos criticado a McLaren porque evita o ha evitado en el pasado que se encuentren en pista, ahora que lo están haciendo, creo que lo están haciendo de una forma inteligente. Eventualmente creemos que va a pasar ese momento en el que uno o el otro salga de pista o que los dos queden fuera, pero creo que lo han manejado de una forma bastante inteligente que hasta hoy en día nos está dando espectáculo, porque hay esos 9 puntos que aún no definen nada y que se puede ir para un lado o para el otro del garage. sí, lo que yo entiendo es que a medida que vaya llegando la última parte del campeonato, va a aumentar la tensión dentro de McLaren y van a tener que empezar a tomar otro tipo de decisiones a la hora de ponerse firmes respecto de las estrategias, porque digamos que no es lo mismo cuando vos liberás la escena estratégica y uno hace una estrategia a dos paradas y otro a una sola, que en aquellos grandes premios donde claramente la estrategia es de una sola parada y si vos abrís el juego, el que viene segundo si está cerca del primero y te hacen un undercut y ahí se agarran de los pelos en los boxes, ¿no? Porque, pero como el equipo toma la decisión de favorecer al que viene de atrás, ¿no? O sea, esto puede llegar a terminar en un conflicto más importante si no empieza a actuar, ojalá que no, ¿no? Pero si no empieza a actuar ya sobre el último tramo del campeonato, sobre determinadas carreras donde está más claro el tema de las estrategias, con otro tipo de decisiones. No sé si me explico. Esto puede abrir Sí. el juego, el liberar la pelea, no solo de los pilotos, sino también de los ingenieros de cada piloto, puede terminar en un conflicto interno dentro de McLaren, si no se marca la cancha o el terreno de una manera más firme. Y yo te digo, Chris, que Sí, ojalá que pase eso también, porque hay mucha gente a la que la lucha Piastri-Norris como que no le genera nada porque le falta un poco de mala leche, ¿sí? No, no que salgan a matarse, pero como que, ay, sí, bueno, ok, tú ganaste tú, bueno, hoy gano yo, no pasa nada, todos somos amigos. No, creo que queremos ver algo claro. de que los temperamentos al final salgan a flote y que Diego quiere veamos sangre. furioso a Piastri. Bueno, no, no, Sí, no, pero quiero chispas por lo menos. un poquito de Y escena que, pros, no tanto, pero por ahí. exacto, pero sí, y qué bueno que lo traes a colación porque este fin de semana, como siempre suele hacerlo, nos decía que se ha perdido ninguna edición del Gran Premio de Hungría, Joe Ramírez. Estaba allí, hablamos largo y tendido, y una de las cosas que me decía es, lo que más me gusta es que están respetando el espíritu y la Mm, tradición de McLaren, mm. de que aquí no hay un piloto uno. Aquí los dos pilotos, si tienen el coche, van a pelear por la victoria. Y qué bueno, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No es fácil cuando hemos tenido, bueno, diferentes equipos dominando desde la última vez que estuvo McLaren en esa posición y han mostrado distintas formas de manejar las cosas, lo que citábamos de Mercedes. Bueno, en Red Bull claramente hay un piloto número uno y eso no se discute y lo hubo con Vettel, lo hubo con Verstappen y veremos qué Perdón, pasa cuando sea otro. hoy Max está a casi 100 puntos de Piastri, ¿no? De diferencia, Adiós, porque sí. eso es lo que les permite hoy tener esa tranquilidad. Bueno, dale, que cada uno no hay piloto número uno. Quería ver si Max estaba a 10 puntos de la punta, si tomaban la misma decisión, ¿no?
Claro, claro, porque aparte también está el campeonato de constructores que este año o sea, se lo van a asegurar probablemente antes de que nos vayamos a Austin, México. A esa altura ya debería, pienso yo, estar definido el campeonato del mundo a favor de McLaren por segundo año consecutivo. Pero no, no parece que eso vaya a cambiar las cosas, ¿no? Por como están ahora, una situación particular que tú citabas es, ok, ¿cómo así que un piloto de McLaren le va a hacer undercut al otro? Es que yo creo que habrá que ir preguntándoles porque no conocemos realmente cómo son las papaya rules en detalle, ¿no? Por ahora nos están mostrando que permiten este tipo de lucha interna, incluso con la estrategia, pero también se ha preservado por lo general esto de el que está por delante lleva la preferencia para decir que para antes que el compañero de equipo, ¿no? Y eso también se vio este fin de semana, ¿no? Y también seguramente contribuyó a que pues se fuera Norris hacia el hacer solamente una parada, porque le iba a tocar parar después de su compañero de equipo porque estaba detrás de él en el orden en ese momento. Entonces, sí, veremos si eso varía más adelante porque pues bien podría ser, ¿no? Y creo que lo ha dicho Andrea Stella, que ellos pues también como que tienen una responsabilidad con la Fórmula Uno y con los aficionados, ¿no? De darles una lucha entre sus pilotos y son los únicos que tienen el coche para pelear por la victoria, ¿no? Entonces veremos si realmente esto tiene otro grado más de apertura en términos de la competitividad entre un lado y otro del garaje, pero lo que yo sí, sin duda, quiero ver que lo que estuvo a punto de pasar este domingo en Hungría acabe pasando en algún momento y ahí se va a poner a prueba la relación de los dos pilotos, ¿no? Te lo Entonces creo firmo. que nos falta, sí, nos falta por ver todavía lo mejor y tenemos 10 oportunidades más los sprints que nos quedan para que eso ocurra. Drama, drama, drama. Bueno, a ver, Aston Martin, porque fue uno de los equipos que sorprendió este fin de semana. O sea, el fin de semana en pasado en Spa fueron los únicos que nos sumaron. Ni pies ni cabeza. Y ahora, para empezar, bueno, Fernando no estuvo en la práctica uno porque tenía problemas de dolor en la espalda después del Gran Premio de Bélgica, que creo que este break le viene súper bien para que pueda recuperarse del 100%. Pero bueno, a partir de la práctica 2 ya veíamos algo, ¿no? O sea, ambos autos marcando tiempos súper competitivos, después viene la quali. Esa vuelta que mete Fernando que lo coloca momentáneamente segundo, o sea, todos decíamos, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿en qué momento? Digo, ya después termina clasificándose quinto y termina el Gran Premio en esa misma posición, pero, pero creo que Fernando sigue siendo ese viejo lobo de mar que nos sigue dando espectáculo a pesar de estar en una quinta posición, ¿no? O sea, a ver, en la arrancada sí Lando se equivoca y por eso de alguna forma Fernando lo supera, las tres vueltas regresa a esa posición, después también lo supiera George Russell con neumáticos nuevos, pero bueno, se va esa estrategia de una parada, pero en cuanto vio creo que la posibilidad de que el podio ya se esfumaba, o sea, que ya no había con qué competir ahí, o sea, lo que hizo fue realmente construir o armar ese trenecito de RS para evitar, o sea, como que detener la zona media, evitar que tipo Max Verstappen lo superara. Había momentos que me parecía que hasta parecía que estaba en complicidad con Gabriel Bortoleto, que es Su protegido, su su pupilo. Pupilo. protegido, ¿no? ¿No? Porque lo lleva en su management, pero parecía que estaba como en esa complicidad. Sabía perfecto cuándo atacar, cuándo no hacerlo. Los juegos de neumáticos, los dos que montó ya eran usados y aún así tuvo una excelente gestión de neumáticos. No es que no quiera hablar de Lance, que le estoy echando muchas flores a Fernando y no a Lance, pero, o sea, Fernando lo que hizo en pista, pues marcó mucho más diferencia en la ejecución, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en general, bien por Aston Martin, saltan al sexto lugar en el campeonato de constructores con un solo fin de semana que les fue bien con esos 16 puntos. No saben realmente qué fue lo que les benefició, no saben. Sí, porque recordemos que en Imola introdujeron un piso nuevo, pero ahora en Spa también otras partes del ala. Entonces decían que, Y quedaron últimos en Spa en la clasificación. exacto, pero pues, según Fernando, como que la combinación de los dos más el tipo de pista, como que los llevó a estar como en ese punto, pues como ese sweet spot, ¿no? En ese punto en el que podían hacer tener ese buen performance.
Manejó bien el viejito, ¿eh? La verdad que bien. Sigue, sigue, tiene talento todavía, a los 44 años sigue dando. Tiene madera Mueve, mueve los ese bracitos, muchacho. ¿eh? Bien, no, la verdad que muy bien. Me encantó el fin de semana de Fernando. Stroll estuvo por momentos ahí a la altura de las circunstancias, pero bueno, siempre termina marcando la diferencia. El que es bueno de verdad. Y este es el resultado de una Aston Martin que la verdad que si ellos no entienden qué pasó, imagínate yo, ¿no? Qué es lo que está pasando este año con un equipo que por momentos no aparece, no existe y por momentos, bueno, parece ser un auto diferente al de carreras anteriores. Pero bueno, tendrá que ver con algunas decisiones que se van tomando en el camino en un momento de la Fórmula Uno que es cierto también, tiene a los equipos mucho más apretados que en otras épocas en cuanto a las diferencias de tiempo entre uno y otro, ¿no? Porque acá estaban realmente todos muy juntos a la hora de los registros de clasificación y algunas pocas décimas cambiaban enormemente la realidad de cada uno a la hora de un entrenamiento, de una clasificación. Y en carrera también se vieron performance de autos que tal vez no estaban bien, por lo menos por lo que mostraban en la primera parte del fin de semana, pero que en carrera lograban buen ritmo, ¿no? Para seguir un poquito de acuerdo a dónde les tocaba estar en la pista a los que mejor estaban haciendo las cosas en ese momento. Y después, bueno, lo de Fernando conteniendo todo el resto era parte de lo que nos imaginábamos que podía pasar con algún grupo en este Gran Premio que tiene esa característica. Y después lo de Bortoleto, por supuesto que Bortoleto eh, está haciendo las cosas muy bien, un chico que donde, bueno, se ha subido, se ha destacado con su campeonato de Fórmula 3, de Fórmula 2, y ahora en la Fórmula 1 era una cuestión de esperar que pase un poco el tiempo, que se adapte, y bueno, ya le está ganando a Hulkenberg, ¿no? Con lo cual marca Pero un tú dijiste que poco, Hulkenberg ya estaba viejo, ya también. bueno, pero empieza a mostrarse un poco el No, es que ya si camino ellos de son viejos, aquellos. ya. No, pero yo decía, o sea, porque yo valoro un montón lo que hace Hulkenberg, lo que hace Fernando Alonso y todo, pero hay una realidad que es el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que su mejor momento ya pasó en cuanto a su performance máxima de mayor rendimiento. Entonces, y vienen las Pero nuevas yo generaciones, creo, pero sí, yo creo que el mejor contrato que ha firmado Hulkenberg es el de Audi. seguramente, seguramente. Bueno, en el marco de esta previa de ser Audi, ya siendo Audi, pero con el nombre de Sauber, llegó a su primer podio dentro de la Fórmula Uno y la posibilidad del año que viene ir por mejores cosas. Así que está muy bien, porque aparte un equipo de estos necesita de la experiencia de un Hulkenberg, ¿no? Y del ímpetu y de la necesidad y de la sed de andar adelante de un Bortoleto, de un chico joven. O sea que el conjunto que armaron es bueno. No sé cuánto tiempo más podrá estar Hulkenberg en el equipo. Tal vez esté el año que viene y después veremos, ¿no? Porque una vez que la base del equipo ya está, y bueno, en una de esas el camino es el de McLaren, con dos chicos jóvenes que van al frente. Eh, Creo que ese es el camino el que te hace evolucionar más rápido. Pero en un primer paso necesitas experiencia, como Cadillac necesita de pilotos experimentados para cortar camino en la primera parte. No sé si tenés algún dato para confirmar, pero bueno, esperamos novedades. A ver quién se va a subir a esos autos. Pero creo que es un poco el conjunto necesario como para evolucionar una vez que saliste del pozo y bueno, poné lo mejor que tengas, ¿no? Sí, lo de Bortoleto muy, muy bueno, sin duda. Y bueno, o sea, todavía le quedan 10 carreras por delante. El equipo claramente está haciendo muy bien las cosas. Siempre pues dejamos ahí un poco el asterisco de qué va a pasar con el motor de Audi el año entrante, qué tan malo será. No sabemos, ¿no? Pero ojalá que sea mejor de lo que se ha venido hablando. ¿Cuál va a Igual ser que en el peor, caso el de de... Audi o el de Ford? O Es sea, que ese es el Ford. tema, ¿no? Pero bueno, por lo menos en el caso de Ford, que en realidad es de Red Bull, el motor Red Bull Powertrains, ellos han tenido la oportunidad de trabajar en esto ya durante un buen tiempo, seguramente con buenas bases de conocimientos, con buena gente que ha llegado también de Mercedes, que se han llevado un montón. Entonces, a ver, yo creo que, no sé, puede sorprender que no esté lo mal que
que se ha dicho, ya veremos temas de fiabilidad y todo esto, ¿no? Pero Hagan preferible que sus sea apuestas. un motor bueno, rendidor, pero que no sea fiable. Bueno, al final se puede hacer fiable. Lo difícil es lo contrario, ¿no? Aunque a veces cuando se arrancan estos ciclos reglamentarios, como con Red Bull con el chasis, arrancó un chasis pesado, le fueron quitando el peso y cuando ya se lo quitaron, no había quien les diera la talla, ¿no? Así que un approach también un poco distinto, ¿no? Quería notar solamente que, bueno, nos quedamos a unos centímetros de que el podio hubiese sido Russell, Leclerc, Alonso, ¿no? Si Sí. hubiese hecho la moñona a Piastri. Y al final, el que no estuvo ni cerca de ningún podio ni nada fue Red Bull, ¿no? Creo que ha sido el peor fin de semana. Iniciamos el fin de semana con ese anuncio un poco informal de Verstappen de que él quería acabar con las especulaciones, que él se va a quedar en el equipo y punto. Se va a quedar hasta 2028, eso no lo sabemos, eso tampoco lo confirmó, pero por ahora hasta 2026 se queda. Entonces, pues es un tema menos. Russell de su lado, pues ha dicho que si no se apresuraba a que se firme hasta ahora, pues que no se va a apresurar en las vacaciones. Entonces es probable que tampoco conozcamos nada en estas semanas sin Fórmula Uno. Ojalá que sea así, que se aguanten y confirmen la dupla por allá Que nos dejen En descansar. Monza. En Monza, exacto, cuando sea Siempre también la Mons. carrera de Kimi, le den otra vez un año después otro anuncio de Kimi, continuidad con Mercedes en la Fórmula Uno junto a Russell, sería bueno, sería lo ideal para nosotros, pero ya ellos lo decidirán. Y sí, ¿y qué pasa con Cadillac? Bueno, Mm. se viene hablando que Bottas ha estado muy avanzado en sus negociaciones con el equipo. Tuvimos la oportunidad de hablar con él, como les contaba el otro día, y pues, o sea, no tuvo sino cosas buenas que decir de Cadillac y justificar un poco cuál sería su interés de entrar en un proyecto como ese, ¿no? Así que se ve bastante claro que es hacia donde él está apuntando, que el tema de Alpine pues también como que hizo que se hablara de Bottas, como que no es solo Cadillac, sino que hay más opciones para él, pero en realidad se ve que él está más orientado hacia que esa sea su opción. Graham Loudon, que es el team principal, también conoce muy bien a Bottas porque era el compañero de equipo de Joe, el piloto chino, a quien él gestiona, ¿no? Él lleva la carrera de Joe, que fue otro nombre que ha sonado, pero que en definitiva no está dentro de los candidatos principales para un asiento allí, ¿no? O sea, he escuchado el nombre de Mick Schumacher, se ha escuchado el nombre de Jack Crawford también, pero son pilotos que no están, digámoslo, en la lista A de el equipo para tener sus pilotos para su temporada de estreno en la Fórmula Uno. Obviamente, pues el tema Checo ya es de conocimiento público que es una posibilidad muy clara, que lo ha sido, es el primer nombre, digamos lo importante, que se ha vinculado al equipo desde que pues se ha sabido que van a entrar en la Fórmula Uno en 2026. Obviamente porque cuando empezó el tema de Cadillac, pues era el nombre principal que estaba por ahí suelto, ¿no? Aparte de Valtteri Bottas, obviamente, pero bueno, veremos si en los próximos días hay más movimiento en ese sentido, si Cadillac empieza a avanzar en esto de dar a conocer un poco un tema importante, ¿no? Porque creo que, pues más allá de anunciar sponsors y esto, pues el anuncio más gordo que va a hacer Cadillac en lo que queda del año probablemente va a ser quiénes son sus pilotos, ¿no? Podrá haber incorporaciones técnicas, avances con esto, con lo otro, pero todo el mundo quiere saber quiénes van a pilotar los Cadillac, así sean los coches que ocupen las últimas dos posiciones de la parrilla en Mm. la primera carrera y por buena parte de la próxima temporada, porque esa es una posibilidad muy clara. Y que les prometemos que en cuanto sepamos algo, vamos a ser los primeros en comunicárselos, ¿no? O sea, eso que Por Salimos supuesto. de la piscina o de... de Sí, ¿De donde dónde? sea. dice él, ¿De pues dónde? ¿De la piscina qué? Acá me congelo si me meto en la piscina acá en Buenos Aires. Tengo De, 5 grados afuera. de la Escúchame. nieve o... Me falta lo de Audi. No se olviden que Audi, donde corrió, ganó. Ojo, ¿Eh? ojo, ojo. Bueno, pues chicos, felices vacaciones. Nos vemos la semana previa a Sandboard, si les parece. Si no me equivoco, es lunes 25 de agosto.
Así Y que si algo extraordinario ocurre, pues si algo Acá extraordinario estaremos, por ocurre, aquí nos supuesto. unimos. Si Eh, anuncian a Checo mañana, tenemos que estar de nuevo. tenemos que estar de nuevo. Claro. Pero si no, disfruten estos días, disfruten a sus familias, disfruten la vacación. Formuleros, gracias por acompañarnos en esta mitad más dos de temporada y nos vemos pronto. Adiós. Checo Pérez saltó la lengua de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo con la habilidad. Hay entusiasmo en el equipo.